presencia del doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, de quien quiero destacar que es uno de los hombres más expertos en seguridad, y yo creo que en eso tiene Bogotá un privilegio. El doctor Hugo Acero es sociólogo de la Universidad Nacional y tiene muchísima experiencia, amplísima experiencia en seguridad urbana y ciudadana, en convivencia y manejo de crisis. Es un conocedor del tema de seguridad no solo de Bogotá, sino que antes había sido, pues porque había sido subsecretario de Seguridad de Bogotá, pero también ha sido asesor de seguridad de varias capitales colombianas, de la Policía Nacional, del PNUD, que es la Agencia para el Desarrollo de Naciones Unidas, entre otras entidades. Esta es, grosso modo, como una hoja de vida muy resumida del doctor Hugo Acero. Bueno, doctor Hugo Acero, bienvenido. Le voy a contar quién está con nosotros en esta tarde. Están de la localidad de Usaquén, Adriana Cabra, que ella es directora de la Asociación de Vecinos de Molinos del Norte, una asociación de vecinos que se llama ASOMO. Está con nosotros, ella está por Usaquén, por la localidad de Los Mártires está Miguel Fandiño, presidente de la Plaza España, también una zona muy populosa que tiene pues varios problemas de seguridad. Por la localidad de Fontibón está Israel Rodríguez González, columnista del periódico Sector H, que es un periódico que circula en Fontibón. Por la localidad de Kennedy está Orlando Angulo, quien es líder en el barrio Castilla. Y por la localidad de Suba está Raúl Cano, que además de ser el líder en el barrio Cantalejo, es candidato al Consejo Local de la Bicicleta de la localidad de Suba, para recordarle de paso a la gente que las inscripciones para votar por los candidatos a los consejos locales de bicicleta, que serán consejeros de la alcaldía de la política pública de la bicicleta, pues cierran hoy. Entonces, doctor Hugo Acero, pues vamos a entrar en materia, y yo quisiera comenzar diciendo que Bogotá está ahí como en una especie de paradoja hoy, es que aunque han bajado la mayoría de los indicadores, han mejorado la mayoría de los indicadores de seguridad, ha aumentado la percepción de inseguridad de los ciudadanos, ¿cierto? Digamos que reflejo de que efectivamente han bajado los índices de inseguridad está que los hurtos a personas en este primer semestre del año bajaron en 36%, el hurto a comercios bajó en 51%, el hurto de vehículos bajó en 27%, ¿sí? Y seguramente la gente que nos está viendo y nos está oyendo y los propios líderes que están aquí presentes están diciendo, no parece, eso es lo que yo no es lo que yo siento, porque es un poco lo que está pasando, que afuera la gente no se está sintiendo segura en el espacio público. Digamos que en contrapeso a esos indicadores buenos de seguridad están dos: el homicidio, que aumentó en 2% este semestre comparado con el primer semestre del año pasado, y el hurto de bicicletas, que aumentó en 20% comparado con el primer semestre del año pasado, y este año, según las cifras de la propia Secretaría de Seguridad que usted dirige, se han robado ya 4.712 bicicletas. Entonces, hay una cosa, doctor Hugo Acero, que la gente siempre dice, la policía, o sea, nosotros queremos más policía, pero ya sabemos que no podemos tener más policía, y yo quería preguntarle lo siguiente: la alcaldesa Claudia López dijo hace unas semanas que Bogotá estaba sin el 30% de su policía porque estaban el 10% en vacaciones y el 20% estaba en cuarentena. Yo quisiera que usted le contara hoy a la gente, primero, cómo estamos hoy en policía, o sea, si ya tenemos la policía completa o cómo estamos hoy en policía. Y segundo, que usted le contara a la gente por qué es que no podemos tener más policía, que es generalmente la petición más recurrente de los ciudadanos. Concejal, gracias por la introducción y bueno, respecto a esta primera pregunta, lo primero, cuando inicia la pandemia, la policía, digamos, toma una decisión, y la toma no solamente aquí en Bogotá, digamos, la ha venido tomando a nivel nacional con todas las fuerzas militares y de policía, y es que sacan un aislamiento preventivo el 20% de la fuerza. Eso para Bogotá representa 3.400 policías menos. O sea, si tenemos realmente algo más de 17.000 policías.
hablando hace poco precisamente con el general, él me decía que no, que tenemos algo menos de 17.000, casi 16.800. Bogotá en los últimos años ha venido bajando en términos de policía, llegó a tener 19.000. A comienzos de año se nos dijeron que había 17.500 y hoy nos dicen que tenemos mucho menos. De esos 16.800, pues desde luego retiran el 20% y allí ya tenemos un número de reducción importante. Hace cerca de 15 días nos dijeron no va a ser el 20, sino va a ser el 15. O sea, igual tenemos una reducción del 15% de los policías en materia de seguridad en la ciudad. Eso es real, eso está ahí y es la policía que tenemos. Ahora, ¿por qué se hace? Se hace básicamente por un aislamiento preventivo. O sea, se retira el 20% de la fuerza, dura 14 días en aislamiento y eso es control, porque permite a los 14 días saber quién tiene COVID y quién no tiene COVID. O si lo tenía, por lo menos logró el nivel de aislamiento, logró que durante esa época le pasara. Regresa otra vez a servicio y sacan otro, en este momento, 15% policías. Y eso lo están haciendo y lo van a seguir haciendo durante toda la pandemia. Entonces, ese es el número real de policías que tenemos. ¿Por qué no es posible? Digamos, ¿qué pasa con el incremento posible que hay? Hoy las academias de policía no están formando. Como cualquier universidad, como cualquier entidad educativa, pues no están asistiendo a clases. Cerraron todas las escuelas y no se están formando policías. Luego, entonces, no hay oferta de policía hacia afuera. ¿Qué estamos buscando con el gobierno nacional? Que algunas personas que salen de prestar el servicio militar obligatorio, tanto en fuerzas militares como en policía, pudiesen ingresar rápidamente a policía. Eso lo estamos tratando de desarrollar con el gobierno nacional, particularmente con el viceministro de Defensa, con quien estamos trabajando. Entonces, esa es una posibilidad que se abre para tener por lo menos otros policías en Bogotá y ahí nosotros ponemos una plata, digo nosotros el distrito, ponemos una plata para que efectivamente se pueda incrementar ese pie de fuerza de esa manera. Pero esas son las únicas posibilidades que existen para incrementar el número de policías en Bogotá. O sea, doctor Hugo Acero, que si en la práctica tenemos 17.800 policías menos 20% es igual que hoy realmente en 3 turnos hay 14.240 policías más o menos. Usted dice que siempre estamos a la baja de 15 porque más o menos 15 están o en cuarentena o incluso enfermos del COVID. ¿Usted sabe cuántos policías se han contagiado de COVID-19, secretario de Seguridad? Se tiene una información a nivel nacional, no agregada, digamos, no la tengo desagregada en el caso de Bogotá, pero son de algo más de 450 a nivel nacional. Ahora, esos son reportados, desde luego, como todas las poblaciones, pues desde luego podríamos tener muchos más. Pero hay que destacar algo, y es que ese aislamiento ha logrado que por lo menos el grueso de la fuerza de la policía siga prestando servicio de seguridad. Porque lo que sucedió en Nueva York y lo que sucedieron en algunas ciudades latinoamericanas es que de la noche a la mañana se quedaron sin policía, porque una gran cantidad de ellos terminó precisamente con temas de COVID, dado el contacto que tienen. Tanto así que, por ejemplo, hoy estamos comprando detectores de metales para el tema de la requisa, porque sí estamos orientados a que se le quite las armas de fuego y armas cortopunzantes a las personas en la calle. Entonces la idea es que el policía en la calle ya no haga la requisa que hacía anteriormente, que era manual, sino un poco detectando metales y pidiéndole que saque lo que tenga en los bolsillos y en otros lados a la persona que están requisando. Yo creo que son esfuerzos importantes para, en medio de esta pandemia, tener un mayor control en las calles. Bueno, secretaria, a mí me gustaría que ya comenzaran los líderes de las comunidades a hablarle y me gustaría que Adriana Cabra le hiciera, o sea, la pregunta que quiere hacerle al doctor Hugo Acero. Adriana, adelante.
Doctora Cero, buenas tardes, concejal Marisol. Muchas gracias. Mi nombre es Adriana Cabra. Soy la directora de ASOMO, Asociación Cívica de Vecinos de Molinos Norte. En este momento estoy representando a la localidad de Usaquén. Adriana. Adriana, ¿la perdimos? Bueno, sí. Mientras Adriana recupera su señal, podemos seguir entonces con el líder de los mártires, Miguel Fandiño, presidente de la... Ah, no, ya volvió Adriana, me disculpa, Adriana, se le cayó la señal. Adelante, Sí, Adriana. no sé por qué estaba aquí conectada todo el tiempo. Ok, bueno, entonces, sí, señor secretario, si bien es cierto, digamos que en el espacio público la gente ha empezado a tener una sensación de miedo por las circunstancias mismas de ausencia de policía, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros? Nos gustaría mucho poder recibir como alguna estrategia para que los ciudadanos tengamos otra vez esa confianza en la ciudad, esa sensación de seguridad, esa sensación de que estamos nosotros, digamos, con la oportunidad de recuperar la ciudad. Si bien este aislamiento nos llevó a que a dejar de usar muchos espacios y aún nos mantiene marginados del uso de esos espacios, lo que estamos viendo es que el espacio público está siendo invadido por unos actores que nos han llenado más de temor y angustia que de deseos de volver a salir al espacio público. Entonces, ¿cómo hacer para que el espacio público siga siendo para el uso y disfrute de la ciudadanía? Esa sería como una primera pregunta. Por otro lado, tenemos aquí también la localidad de Usaquén. Desafortunadamente ha sido el blanco de situaciones de hurto a viviendas que se las han movido ampliamente en los medios de comunicación, porque los delincuentes han sido bastante osados, bastante organizados, han utilizado cierta inteligencia y pues paralelamente en las diferentes localidades, como ha ocurrido aquí, hemos padecido los casos registrados en los medios, pero han ocurrido también el normal hurto a las viviendas, a los establecimientos comerciales. Muchos de estos establecimientos apenas se están recuperando y ya están siendo víctimas de estas bandas delincuenciales. Acá en Usaquén hay a diario un sinnúmero de atracos y robos a personas, donde no solamente los están despojando de sus celulares, de las bicicletas, de sus pertenencias como bolsos, maletines, computadores, e incluso hemos visto cómo a las personas les roban las prendas de vestir que llevan puestas, ¿no? Y las modalidades son el raponazo, la ruptura de vidrios de los vehículos, la amenaza con arma blanca o con arma de fuego e incluso las lesiones personales. El agravante para esta localidad de Usaquén está en que precisamente el nivel de denuncia es bajo porque pocas personas recurren a ello a través de la página web, es decir, a denunciar la aplicación, pocas personas la usan, pero además porque no tenemos una URI para hacerlo. Y dependiendo del caso, muchas veces es necesario ir hasta Palo Quemado a instaurar la denuncia. Entonces, la gente desiste de hacerlo. Eso, de alguna manera, tendremos que resolverlo. ¿Qué posibilidades habría entonces, señor secretario, de generar, aunque sea durante este tiempo que estamos todos encerrados y por la misma pandemia, generar alternativas para que la gente efectivamente denuncie? Bueno, gracias Adriana por la pregunta. A ver, ¿qué hacer? Digamos, lo primero, lo vengo diciendo desde que comenzó la pandemia y uno lo siente, digamos, adicional al miedo que tenemos de ser lesionados, robados e inclusive de ser agredidos de manera muy violenta, aparece el miedo a la pandemia, el miedo a la contaminación más que a la pandemia. Eso nos ha llevado también a extremar medidas de seguridad hacia muchas poblaciones. No solamente es medidas de seguridad hacia la población del servicio médico, en donde hemos tenido más de 7 amenazas y algunas agresiones. No han sido muchas, por fortuna, por fortuna. Sí, estigmatización, rechazo hacia población médica.
Yo creo que ese es como una consecuencia también de la pandemia, que desde luego debemos proteger estas poblaciones, y no solamente hacia el personal médico. Hay un miedo grande, porque además los vemos, hacia habitantes de calle, que puede provocar violencia hacia esta población. Hay violencia hacia poblaciones vulnerables, de manera particular, e inclusive hemos notado en algunos lugares violencia hacia recicladores, como gente que nos puede contaminar o que puede robar. Y pues en el pasado estaban ahí, en muchos casos se movían por los barrios, sobre todo los recicladores, se movían por los barrios sin que fueran un problema. Hoy se les ve como un problema no solamente de contaminación, sino también de inseguridad, y eso incrementa los niveles de inseguridad. Bogotá, en términos de percepción, en los últimos años, a nivel de ciudad, ha aumentado, de acuerdo con la encuesta de la Cámara de Comercio. La ciudad ha aumentado hasta 58% de los ciudadanos que consideran que la inseguridad, o sea, que la ciudad ha aumentado, que en la ciudad ha aumentado la inseguridad. Inclusive ha estado sobre el 65%. Es un poco menos, más bien en los barrios venía mejorando hasta la encuesta de diciembre. No tenemos otra encuesta que nos muestre hasta ahora resultados, digamos, en esa línea, fuera de la percepción que los ciudadanos han venido manifestando y que los medios de comunicación de alguna manera han venido promoviendo. O sea, yo reconozco, digamos, ese problema, y lo reconozco porque de hecho, hombre, las cifras no es que no han dejado digamos, de colocarse las denuncias. Inclusive, hasta antes de la pandemia se venía incrementando el tema de la denuncia en la página de denunciar. Desde el 2018 para acá, esa página cada vez ha sido más usada por parte de los ciudadanos, digamos, tanto a denunciar como la denuncia directa, digamos, se ha mantenido. Es más, Bogotá llegó a tener un nivel de denuncia en la encuesta. Cuando se le preguntaba a la gente si había sido víctima de un delito, era más o menos, digamos, en términos de victimización, algo por encima del 20%, y cuando se le decía si denunciaba de manera particular, solamente el 25%, hace cerca de 2 años, de las personas decía que denunciaba el delito. Hoy es el 45%, y dentro de nuestro plan de desarrollo es pasar sobre el 50%. Es un esfuerzo, digamos, de que la gente denuncie los hechos para poder tener mejores cifras. Entonces, ahí todavía no tengo digamos, una medición exacta que me diga. Yo creo que sí ha aumentado la percepción, y sobre todo ha aumentado porque de hecho encuentra uno como ciudadano, o algunos ciudadanos encuentran mayores riesgos de distintas poblaciones. Y hay un elemento importante en estas cosas. Mientras que las cifras, digamos, salvo el hurto a bicicletas y el homicidio, que hasta el segundo semestre, hasta el finales del primer semestre venía aumentando, los demás delitos venían cayendo. Sin embargo, lo que sí hemos visto es mucha grabación a través de las redes que se difunden, y hechos espectaculares como el asalto a los departamentos en el caso de Santa Bárbara, o el del centro andino, no, sino el centro de el Gran Estación, a la joyería, y otros hechos que han sido gran noticia, desde luego desmejoran el tema de percepción. Eso está ahí. ¿Qué hacer frente a estos casos y frente a, digamos, a esa sensación? Uno, estamos trabajando por mejorar el servicio de policía, y ese es otro elemento sobre el cual estamos trabajando de verdad con la policía y con el gobierno nacional. La policía en algún momento llegó a tener una credibilidad del 74%. O sea, 74 de cada 100 ciudadanos tenían confianza en la policía. Hoy está por encima de apenas el 45%, ha caído. Y no es de ahora, es la última encuesta de diciembre del año pasado. Entonces tenemos que recuperar la confianza en la policía, y la manera como se recupera es trabajando con la gente. Precisamente este esfuerzo que estamos haciendo con el gobierno nacional de revisar el plan de vigilancia por cuadrantes, lo que busca es que el policía sea más cercano a los ciudadanos, que comencemos otra vez, como le planteaba y como hablábamos con la policía, tenemos que regresar a trabajar con los ciudadanos.
Tenemos que regresar a trabajar con el conjunto, tenemos que trabajar con la junta del barrio, tenemos que trabajar con la acción comunal, tenemos que trabajar con los vecinos organizados, pero no como algunos pretenden para armarlos y para que se defiendan ellos solos. No, eso no tienen que hacer los ciudadanos. Tenemos que crear mayor capital social desde todos los campos del desarrollo social, de tal forma que tengamos comunidades organizadas con las cuales podamos trabajar, pero también que nos demanden los derechos y también cumplan con sus deberes. Yo creo que ese es un esfuerzo importante. Con alegría veo en las distintas reuniones que he tenido en toda la localidad de Llano Usaquén, con esta es la cuarta reunión que tengo con vecinos de Usaquén, veo que la gente me habla muy bien de los frentes locales de seguridad. Y hace 20 años, casi 25 años que comencé a trabajar con Bogotá en estos temas, con el general Gilibert, creamos muchos de esos frentes locales de seguridad que hoy siguen funcionando. Y yo creo que esa es la estrategia, yo creo que es un tema de acercarse a los ciudadanos de verdad y trabajar con los ciudadanos en materia de seguridad. Pero también existen otras estrategias que hemos venido promoviendo durante este año que ya venían desde la administración anterior. Uno, vinculando las cámaras que tienen conjuntos, centros comerciales y unidades residenciales a las cámaras que tiene el distrito, de tal forma que podamos hacer monitoreos importantes en términos de ciudad. O sea, es un tema también tecnológico que nos permite acercarnos a la realidad que están viviendo los barrios. Desde luego va a haber una inversión no tan grande, pero va a haber una inversión en nuevas cámaras y algunas de ellas estarán orientadas a cámaras móviles y algunos drones con los cuales vamos a trabajar la seguridad de la ciudad conjuntamente con la policía, o sea, desarrollos tecnológicos importantes. Entonces yo veo una policía que está dispuesta, digamos, a mejorar el servicio, pero no es solamente el servicio de policía, sino que como hemos hablado con la policía, es también una administración en conjunto con la policía, en conjunto con la alcaldía local, con nuestros enlaces territoriales y con la policía, trabajando con las comunidades. Dos, desarrollos tecnológicos importantes a nivel de los barrios y de las comunidades. Yo creo que eso hay que fortalecerlo y esa es la intención, digamos, desde el distrito, pero ahí necesitamos interlocutar y trabajar con las comunidades y desde luego un mejor servicio, digamos, ese mejor servicio tanto del distrito como de la propia policía. Yo creo que ahí esos esfuerzos nos tienen que ayudar muchísimo. Ya estamos, por ejemplo, trabajando con localidades del sur de la ciudad, particularmente en la frontera con Soacha, con las distintas tiendas. Estamos trabajando con todas las tiendas y supermercados y vamos a tener una estrategia de cercanía, de recomendaciones, de trabajo, de cercanía con policía, con la alcaldía local, con los miembros de esto. Entonces, hay que desarrollar múltiples estrategias. O sea, a falta de policías, que desde luego vamos a hacer el esfuerzo de tratar de aumentarlas con personas que han finalizado su servicio militar, a falta de policía, bueno, la organización comunitaria. A falta de policía, bueno, es del desarrollo tecnológico. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales para mejorar, digamos, la cercanía. Secretario, Ahora, le quería hacer una pregunta, si le parece, es que tengo, a raíz de la intervención suya, me parece que han surgido dos cosas importantes y de las preguntas que hace Adriana Cabra. La primera es precisamente, como usted dice, doctor Hugo Acero, que hay poca plata, no hay mucha policía y sabemos que hay mucho por hacer porque no hay un mando unificado para gestionar el sistema de cámaras que tiene Bogotá. Entonces la pregunta es, ¿realmente cuántas cámaras tiene hoy Bogotá operativas que funcionen y qué se está haciendo para integrarlas en un comando central de manera que sean muy funcional a la vez que deben estar integradas a todo ese montón de cámaras privadas para hacer una gran red? Esa es la primera pregunta, doctor Hugo Acero. Y la segunda es los frentes de seguridad, es decir, cómo un vecino de esos que nos está oyendo ahorita en el Facebook Live puede hacer parte de un frente de seguridad o una vecindad puede hacer parte de un frente de seguridad sin que sea reemplazar a las autoridades, como usted bien lo deja claro, que eso es muy importante, esa claridad. bueno, lo primero, concejal, tenemos 5.024 cámaras del distrito. Hasta el año pasado se habían vinculado algo menos de 100 cámaras de centros comerciales y unidades residenciales. Las cámaras que se vinculan a este sistema son solamente las cámaras externas a los conjuntos, las que dan a la calle, no hacia adentro. Hacia adentro las maneja el conjunto. Y ojalá también, yo creo que a los
concejal, yo creo que hacia los vecinos me acaba de dar una idea muy buena, y es, debemos enseñarles cosas tan sencillas como estas. Si sucede un delito al interior de un conjunto y hay unas grabaciones, no las manipulen. No manipulen, no saquen el video. Pídale a la policía que la policía judicial baje con cadena de custodia el video. Porque si ustedes lo bajan, lo sacan en un CD o lo sacan en cualquier elemento y se lo entregan a la policía, ya esa prueba no sirve ante los jueces. Importante recomendación, secretario, sí. O sea, ni siquiera la empresa de vigilancia la puede manipular, porque ellos no son funcionarios que hagan cadena de custodia. Entonces, ese es un elemento muy importante y yo creo que es una recomendación muy buena, concejal, que voy a tomar para una serie de comunicaciones que estoy haciendo con propiedad horizontal, porque es importante que sepan manejar estas cosas, manejo de imágenes. Bueno, eso desde el punto de vista de integrar lo público, lo privado, pero en espacios públicos. Por otro lado, quiero decirle, concejal, que en la revisión que hicimos del C4, encontramos 300 licencias que tienen precisamente nivel analítico. O sea, las cámaras, de acuerdo con las indicaciones que uno le dé, pueden ya hacer alertas. ¿Sí? O sea, analítica. La cámara me puede decir paquetes abandonados. Y uno establece los parámetros de qué se considera un paquete o cuáles son las características de un paquete abandonado. Y la cámara hace recorridos y encuentra algo abandonado, inmediatamente llama la atención. O supongamos que estamos buscando en particular a una persona que acabó de hacer algo con una chaqueta roja y le decimos, busquen las chaquetas rojas en todo este sector. Entonces, son 300 licencias que vamos a incrementar también hacia las otras cámaras, que nos ayudan precisamente a tener alertas importantes. Es más, nosotros vamos a integrar las cámaras salvavidas de movilidad, que desde luego tienen una buena resolución, para que nos detecte placas de carros robados y motos robadas. Simplemente se mete la base de datos y la cámara da la alerta si el carro o la moto de esas placas pasa por ese lugar. Y tienen una capacidad de hacerlo mejor que cualquier humano, pues, digamos, son niveles de analítica importantes. Entonces, eso en términos de cámaras es lo que tenemos. 5.024 más cerca de 180 cámaras que hemos logrado de centros comerciales y de sector de residencias y demás, y tenemos como 60 o 70 más que vamos a vincular. Y vamos a seguir vinculando cámaras que sirvan para ese sistema. En temas de frente. O sea, ¿en qué etapa va esa vinculación, doctor Hugo Acero? ¿En qué etapa va esa vinculación de cámaras? O sea, ¿eso se va a demorar mucho o eso se puede hacer de una manera rápida? Ya tenemos algo cercano a los 180 cámaras que tenemos vinculadas. Eso es solamente, ¿qué se hace ahí? Primero, la gente nos dice, nosotros tenemos una cámara al exterior. Van unos técnicos de la secretaría, miran qué cámara tienen y dicen, sí, esa cámara está adecuada, no hay ningún problema, tenemos red fibra óptica cercana, la vamos a conectar y de eso nos encargamos nosotros. Si no es adecuada la cámara, pues le decimos, no, pues si tuviera una cámara de unas especificaciones tales, con mayor resolución, si no sirve. No es cualquier cámara, es lo primero. Y ahí hay varios conjuntos que se han logrado ligar a esto, porque ya tenían las cámaras como conjuntos, como centros comerciales hacia el exterior. Pero eso ya lo estamos haciendo. Pero necesitamos los listados, que los técnicos verifiquen y que determinen si es posible hacer la vinculación de esas cámaras al sistema. O sea que lo primero, doctor Hugo Acero, discúlpeme solamente una interrupción, doctor Hugo Acero, lo primero para que la gente vaya entendiendo es que los residentes de los conjuntos o de los centros comerciales o de una tienda, lo que puede hacer lo primero es decir, voy a llamar a Secretaría de Seguridad porque quiero que mi cámara, la cámara de mi conjunto, la cámara de mi edificio sea integrada al todo el sistema del C4, del Comando Central, y ustedes van y hacen la visita. Sería la primera tarea que tendrían que hacer. Otra cosa que está preguntando mucho la gente, si usted se da cuenta, doctor Hugo Acero,
realmente de esas 5.024 cámaras que tiene Bogotá, ¿cuántas son funcionales? Porque hay gente que dice, por mi casa hay una, pero yo no sé, dice por ejemplo Magdalena Bautista, pero yo no sé si funciona o no funciona. Realmente cuántas están funcionales y cuántas no de la cantidad de cámaras que tenemos, doctor Acero. Bueno, digamos, tenemos ahí entre 250, 300 que siempre están en mantenimiento. No son las mismas. Digamos, siempre hay un mantenimiento. Salen entre 200, inclusive puede llegar hasta 400, y muchas de ellas tienen que ver por contaminación, que ya no está dando la imagen adecuada, entonces hay que limpiarlas, adecuarlas, no sé qué. Otras tienen que ver con la ruptura digamos, de la conexión. Otras tienen que ver con daños propios de la cámara, pero eso es, digamos, lo regular. Siempre hay un grupo, no tan grande, pero importante, de cámaras que entran, digamos, a reparación, a cuidado, a mantenimiento, a limpieza, que es necesario hacer. Pero para eso tenemos los equipos que siempre van al sitio y miran si hay que cambiar la cámara, si hay que reparar la cámara, si hay que limpiar la cámara o efectivamente mejorar la conexión. Pero todas estas cosas siempre están así y eso sucede en cualquier sistema. Siempre hay un grupo importante. En el Consejo de la vez pasada decían, es que hay 250 cámaras desactivadas. No, 250 cámaras en mantenimiento, que eso es normal. Digamos que eso es normal. Ahora, doctor Acero, me gustaría darle la oportunidad al líder local de los mártires que quería hacer una pregunta a Miguel Fandiño. Él es presidente de la Plaza España y quería hacerle una pregunta, si usted me permite, doctor Hugo Acero, para que él le haga la pregunta, que todas acá, de todas maneras, las preguntas están muy asociadas a las inquietudes de los ciudadanos y la gente quiere aprovechar su presencia acá para preguntarle. Miguel. Miguel tiene el micrófono apagado. Micrófono. ¿Está prendido? Ahora sí. Ahora sí, Miguel, adelante. Doctor Hugo Acero, buenas tardes. Concejal Marisol, buenas tardes y demás. Mi pregunta para el doctor Hugo Acero es, ¿qué se está haciendo en este momento por la seguridad de localidad de los mártires, en especial por el sector de Plaza España? Porque es por lo siguiente, en la carrera, yo estoy ubicado en la carrera 19, número 1085, que es la sede de la Asociación Caseta Popular Parque España. Se han venido presentando una serie de situaciones en lo que tiene que ver calle 11 entre carreras 19 y 19A y sobre la carrera 19 frente al Centro Comercial de España Plaza, que es el consumo y venta de sustancias alucinógenas. Entonces, y también se han presentado algunos hurtos. Esto se venía presentando antes de la pandemia, pero también ahorita me he dado cuenta que esto ha bajado un poquito, pero sigue el problema de seguridad en ese sector que le estoy comentando. Entonces, la pregunta para el doctor Hugo Acero es, ¿qué se está haciendo a nivel localidad de Mártires y a nivel sector Plaza España? Esa es mi pregunta. Listo, Miguel. Gracias por la pregunta, Miguel. Bueno, ahí, digamos, iniciamos un trabajo en el mes de febrero precisamente con algunos comerciantes de la Plaza España, que ya, entre otras cosas, venía en la administración anterior. Inclusive algunos me decían que sobre la 13, sobre la 18, hubo una carpa de la policía, funcionaba, estuvieron trabajando y ahí estuvimos, digamos, como orientando el esfuerzo a recuperar precisamente esos esfuerzos de seguridad que hubo en el pasado. Inclusive hemos pensado en un corredor 18 décima, o sea, carrera 18 décima Plaza España, carrera 18 décima, como un corredor que posiblemente podría llegar hasta la décima. Con la pandemia, pues digamos, todo este tipo de trabajos con comunidad, en donde hacíamos sobre terreno, hoy los estamos haciendo, pero un poco, digamos, ha disminuido básicamente por el contacto que se restringe con la pandemia. Pero tenemos que recuperar ese trabajo. Yo estoy completamente convencido que parte del trabajo hacia adelante es cómo volvemos a trabajar con las comunidades. Ahora, frente a esos problemas que está denunciando, hemos venido trabajando no propiamente, digamos, por la pandemia desplazamos nuestro esfuerzo grande hacia el tema de mártires en lo que tiene que ver de la 19 hacia el norte,
¿sí? Por la concentración de problemas que haya habido. Y ha habido porque hemos tenido concentración específicamente de trata de personas, droga mucho, sabemos organizaciones, ahí se ha venido fortaleciendo mucho la organización criminal en ese sector. Y ahí hemos concentrado esfuerzo y hemos desarticulado casi 3 bandas, digamos, digo casi 3 porque la última fue casi la mitad de una de las bandas, pero ahí hemos concentrado el esfuerzo. Ahora, ¿cómo reorientar? Y reconozco, Miguel, que ahí hay que no descuidar lo que ya habíamos hecho, digamos, en este trabajo. ¿Cómo reorientar? Y allí tenemos varias cosas. Uno, y eso lo estamos haciendo con todas las localidades. Hay alcaldes nuevos. Bueno, ya tienen 2 meses más o menos de haber llegado los nuevos alcaldes locales. Nos hemos reunido en 2 oportunidades con los nuevos alcaldes y nuevos comandantes, porque también llegaron nuevos comandantes a las localidades. Y todos los meses nos estamos reuniendo absolutamente con alcalde y comandante de todas las localidades. Hacemos 4 reuniones por COSEP, una por COSEP, que nos permite como poner tareas. Eso llevó primero a que le dijéramos qué teníamos dentro del distrito, qué es lo que vamos a hacer. Segundo, qué vamos a hacer en las localidades y cómo vamos a trabajar en equipo con la localidad. Y es momento ya de retomar el trabajo que teníamos con comunidades. Y ese era uno de los proyectos que desde febrero veníamos desarrollando. Y ese hay que retomarlo. Entonces, yo quedo, concejal, Marisol y Miguel, sí, yo quedo pendiente, digamos, de este contacto en particular, Miguel, para que trabajemos esos temas que me dice sobre la Plaza España. Inclusive nosotros estábamos trabajando ya con IDIPRON e Integración Social el tema de habitante de calle en ese sector, porque es uno de los problemas que tenemos ahí. O sea, si nosotros dejamos deteriorar la Plaza España, lo que se había logrado en materia de seguridad lo podemos comenzar a perder. Entonces, ahí tenemos que concentrar esfuerzos. Y es el momento, yo creo que esta cercanía que nos facilita la concejal nos permite, primero, que de manera directa nos haga llegar. En esta reunión está la subsecretaria de Seguridad, Luyane Foré, está la directora de Seguridad y están precisamente los enlaces territoriales de cada una de las localidades que van a intervenir. Entonces nos hace llegar, digamos, esas denuncias y nosotros inmediatamente procesamos, pero no solamente procesarlas para mirar cómo solucionar el problema, sino inmediatamente comenzamos a trabajar con ustedes sobre la problemática que tienen esos sectores. Y es una cercanía que nos permite que ustedes nos digan qué está pasando, que nosotros recojamos mucha más información, que recojamos la información de denuncias, pero que también hablemos con los enlaces territoriales, que hablemos con otros vecinos y que comencemos a solucionar problemas. De eso, digamos, me comprometo y comprometo a los funcionarios, servidores públicos que hoy están aquí en esta reunión. Muchas gracias, doctor Acero, porque por noticias también nos enteramos, doctor Hugo Acero, que hubo un homicidio esta semana en Mártires y también supimos por noticias que una red de microtráfico tenía que ver con ese homicidio, entonces es muy importante que establecer el contacto con los vecinos del barrio. Doctor Hugo Acero, hay mucha gente preguntando muchas cosas, pero a mí me gustaría que el tema de la denuncia, hablemos de la línea 123, porque como usted bien dijo, y hay que hacerle la claridad a la gente que está siguiendo este Facebook Live, las últimas encuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá o de Consejo Cómo Vamos, que son las que le hacen el seguimiento y toman la temperatura de la seguridad y la sensación de seguridad en Bogotá. La última que tenemos es de la Cámara de Comercio, que es del segundo semestre del 2019, y decía que solo el 18% de los bogotanos usaba la línea 123 y que apenas la mitad de ese 18% se sentía satisfecho cuando acudía a la línea 123. Y esta pregunta se la hago, doctor Hugo Acero, porque uno de los importantes anuncios que hizo la alcaldesa Claudia López es precisamente convertir a la línea 123 en ese eje de denuncias, en la única línea de denuncias, y yo quisiera que usted le contara a la gente cuánto se puede demorar el robustecimiento de esa línea 123 para que sea como se la sueña la alcaldía, como se la sueña usted, que sea como la 911 de Estados Unidos, donde llegan todas las denuncias y desde donde se remiten toda la policía, toda la autoridad al sitio que tiene que ir para atender cualquier tipo de emergencia, doctor Acero. Concejal, digámoslo, yo creo que la pandemia, además de un problema, ha sido una gran oportunidad. O sea, es increíble. Oye, me quité el tapaboca y me se ve todo libre. Uy, qué cosa tan no, es que sí, yo sé, es terrible el tapabocas.
No, además estoy solo, pero ya por la costumbre uno vive pegado con ese barato. Pero Sí. ahoga, sí. Sí, ya no se sabe. Bueno, en fin. Digamos, la pandemia más que un problema también ha sido una gran oportunidad. La línea 123, pues digamos, la dejaron completamente con buena inversión en términos de cámaras, en términos de radios, en términos de equipos, en términos de un nuevo sistema que es el Premier One. Tiene una planta que apenas se está instalando, que se ha demorado por instalar por todo este tema de la pandemia y pues nos tiene con algunos riesgos, pero la demanda ciudadana a partir de la pandemia nos llevó a que teníamos que incrementar los servicios de atención. Y nos llevó a lo siguiente, nos llevó a pasar de 35 operadores en la línea 123, distinto al CAD, que digamos es otra línea que ya de la policía que atiende el servicio de policía, nos llevó de 35 personas a 95 puestos de atención. Y ahí ha mejorado, digamos, la atención. Claro, también ha aumentado la demanda, sobre todo por salud. Y nos tocó fortalecer el CRUE. ¿Por qué? Porque es que la gran demanda que hoy tenemos es de salud. Y salud ha tenido que fortalecerse. Hemos instalado en distintos lugares puestos de atención, en la 57, en el propio CRUE y en otros lugares, más puestos de atención al 123 en términos del Centro Regulador de Urgencias de Salud, que es el CRUE. Pero aún así tenemos represamiento. Pero el último reporte, después de un trabajo que hemos hecho desde hace más o menos un mes, casi todos los días, e inclusive supervisión los fines de semana, pasamos del 65% de las llamadas abandonadas, quiero decir 65% de las personas que no pudieron comunicarse, porque el sistema tenía problemas, a un 25%. O sea, hemos disminuido el número de cantidad de llamadas abandonadas en el caso del 123 a raíz de ese aumento. Pero esperamos que sea mucho menor tan pronto comiencen a operar los puestos de atención del CRUE. ¿Por qué? Porque es que en materia de salud nos llega la llamada al 123 y hacemos máximo 3 intentos a comunicarnos con el CRUE. Si no se logra, le decimos al ciudadano, su llamada queda reportada y el CRUE va a volverlo a llamar. Y efectivamente lo vuelven a llamar, pero después. Entonces, esos nuevos puestos van a desentrabar un poco el cuello de botella que tenemos ahí, va a destapar eso y seguramente nos va a agilizar un poco más la atención en materia de 123. Pero nos falta, concejal. Yo creo que hay un esfuerzo grande de profesionalización. Encontramos cosas como que algunos operadores tenían un sistema en donde se podían comunicar con otro operador y a veces se ponían a hablar entre ellos y no contestaban. Entonces tocó eliminarle esa comunicación. O sea, no pueden, a la gente hay que atenderla. Había unos operadores que tenían un rango alto de atención y otros muy bajito. Entonces uno se preguntaba, pero ¿por qué si están en las mismas condiciones, este atiende menos que este? Pues nunca se les estaba evaluando y ahora estamos buscando unas medidas que nos permita que haya una mejor atención del servicio. Encontramos varias cosas. Encontramos que empresas de vigilancia hacen contratos con la idea de que nosotros hacemos el contrato y usted permanecerá comunicado de manera permanente con la policía. Eso dice la empresa de vigilancia. ¿Y sabe qué hace? Tienen un call center que nos reporta mensualmente 98,000 llamadas, o 58,000, o 35,000 llamadas, por cualquier cosa. Además ya es automático. E igualmente algunas empresas de telefonía tienen ese servicio. Hay gente, y nos dedicamos a llamar a las personas, que había llamado al 123 entre 2 segundos, 4 segundos, y luego abandonan la llamada, y la gente decía, no, qué pena, se me disparó. No sabía que yo estaba llamando, fue sin intención, no tengo nada que decir, en fin. Entonces hemos venido depurando el sistema de tal forma que podamos tener un mejor servicio, pero falta. Yo tengo que reconocer que llevamos poco tiempo, digamos, reconociendo los problemas que tiene el 123, ajustándolos para prestar un mejor servicio y optimizando también la calidad, entrenamiento de las personas, motivación de las personas,
compromiso de los usuarios. Ese es un sistema que sí quiero resaltar algo que es muy importante. El 123 es como un gran supermercado. Hoy, en medio de la pandemia, al 123 llegan 500 personas todos los días. Todos los días. Eso es como un supermercado. Y solamente hemos tenido 17 personas con COVID. ¿Por qué así? Porque hicimos unos protocolos muy estrictos de ingreso y vigilancia y control. Nos falta, hay veces que bajamos la guardia, hay veces que los funcionarios, sobre todo algunos auxiliares de policía, se disgustan o también funcionarios nuestros se disgustan porque pasa el supervisor a decirle, póngase el tapabocas, utilice guantes. No, ustedes no pueden estar hablando entre ustedes cercano, tienen que mantener la distancia. Entonces, es difícil, pero yo creo que se ha logrado un buen manejo de bioseguridad dentro de la línea 123, lo que nos ha permitido que muy pocas personas estén con COVID o hayan tenido COVID. De esos son 17 personas con COVID, cerca de 123 personas que hemos aislado por cerco epidemiológico cercano y cerca de 400 personas que llegan un día y dicen tengo dolor de cabeza. Entonces le dicen, no señor, usted no ingresa, se va para la casa. No, que es que me duele la garganta, se va para la casa, no ingresa. Que es que tengo un poquito de gripa, no, se va para la casa. Porque es la única manera que podemos controlar y mantener en servicio una línea que es tan importante para la ciudad. A ese lugar no le podemos meter trabajo en casa, no se puede, toca presencial y ahí es admirable, y tengo que decir que es admirable el espíritu de las personas que trabajan en 123. Yo procuro ir 2 o 3 veces por semana al 123, porque la mejor manera de enseñar es dando ejemplo. Sí, doctor Hugo Acero, pues fíjese que quiero antes de darle la palabra a Israel Rodríguez, líder de Fontibón y columnista del periódico Sector H, hacer un reconocimiento porque fíjese que hay bastantes personas del Facebook Live que se han quejado acá durante esta transmisión de que la policía no atiende, de que se demora mucho el 123, pero que luego de hacer estos reclamos le están agradeciendo a usted por ponerle orden a la línea 123, que efectivamente es una línea de auxilio muy importante para los bogotanos y ahí, pues, como usted dice, la van a ir robusteciendo, creciendo para que sea la línea central de la denuncia en Bogotá. Ahora sí, Israel Rodríguez, por favor, su pregunta para el doctor Hugo Acero. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por... Buenas tardes. Doctor Hugo Acero, me place mucho, después de 25 años, de que tuvimos la gran experiencia de tener los famosos cuadrantes, no de cuadrantes como actual, sino la policía de CAI. Nosotros en el periódico de hoy, del Sector H, estamos exaltando la labor precisamente de lo que es de seguridad en este caso. Se oye entrecortado, disculpe. Tecnología, doctor Hugo Acero, y ustedes nos están conectando 4 cámaras en este momento al C4. Importante tener en cuenta también que en el Codensa y la UAES tengan la amabilidad de podar los árboles, porque de nada nos sirven las cámaras si no hay una buena iluminación como la que nos habían prometido hace 5 años de cambiar la tecnología LED, cambiar el sodio por LED. Y doctor, me hacen una pregunta en el Consejo de Seguridad, hemos asistido a más de 5 en la localidad de Fontibón y este es un favor que le voy a pedir muy especialmente en público. Nosotros hacemos un Facebook Live, ya lo hicimos con la doctora Marisol en una oportunidad, para que aquí en la localidad de Fontibón lo tengamos en una presentación igual como la que hacemos nosotros a las 6 de la tarde con el periódico Sector H, donde todas las unidades residenciales de Sector H de Fontibón, la localidad novena, lo podamos escuchar en el tema de organización de los frentes de seguridad, tanto comunal como los frentes de seguridad empresarial. Y mi respaldo en nombre de la comunidad y de los ciudadanos bogotanos a ese tipo de amenazas que inclusive usted ha sido objeto de ellas. Nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Queremos que Bogotá no llegue a tener que armarnos, doctor Hugo Acero, como está viendo y visualizando. Vea, tuvimos un atraco acá en la calle 22F con Avenida Ciudad de Cali a mano armada para robar celulares.
tenemos el problema de gran cantidad de personas que ya se organizan en manadas, perdónenme la expresión, pero son de 5, de 10 que entran a los apartamentos en forma camuflada en una y en otra en forma de violencia. Yo dejaría, doctora Marisol, esta objeción que me hace precisamente el Consejo de Administración en Seguridad. ¿Qué va a pasar con los cerramientos que ya están habilitados para este momento? Temática social bastante grande. Esta emergencia social nos va a traer más violencia y más organización de vandalismo, por decirlo. Entonces queríamos dejar esa pregunta también, doctora Acero y doctora Marisol, en el aspecto de que por favor revisemos la temática que en una oportunidad hubo para tener los cerramientos con un especial cuidado de 90 de visibilidad, una altura de 220, porque nos ha tocado es que en muchas oportunidades acá, fuera de las cámaras, tener que energizarlas, por ejemplo, como ha ocurrido ahora en los sectores de residenciales. Doctor Hugo Acero, en nombre... Se le cortó, doctor Acero. Si quiere, comienza a responderle porque veo que se le está yendo la voz a Israel. Bueno, Israel, lo primero, desde luego hay que trabajar con el Jardín Botánico, hay que trabajar inclusive con Codensa, para el tema de poda de árboles. Ese es parte de los mantenimientos que uno tiene con cámaras. Muchas veces, digamos, se instala la cámara y desde luego se descuidan esos mantenimientos y ya la cámara... Y del periódico Sector H queda... Israel, ya está comenzando el doctor Hugo Acero a contestarle porque se le fue pero él le entendió la pregunta. Entonces vamos a permitir que el doctor Hugo Acero le conteste. Israel decía que, digamos, es real, digamos, la preocupación que manifiesta respecto a mantenimientos urbanos que hay que hacer, particularmente en lo que tiene que ver con poda de árboles y mejor visibilidad de tema de cámaras. Es parte de los mantenimientos que se hace y desde luego tenemos que concentrar esfuerzos con distintas instituciones para mejorar la visibilidad de cámaras, pero también para mejorar los entornos. Nosotros tenemos un programa en la Subsecretaría de Seguridad que precisamente busca mejorar entornos y ese podría ser uno de los elementos importantes de la mejora del entorno, en lo que tiene que ver con mayor visibilidad hacia las cámaras. Desde luego, Israel, estamos dispuestos a participar digamos, de las reuniones que hay con conjuntos. Si se hace, podemos tener unas recomendaciones específicas, inclusive lo que hoy precisamente estuve mirando unos afiches que vamos a hacer para tiendas o que vamos a hacer ya los vamos a sacar, para tiendas en la frontera Bogotá-Soacha, pero también vamos a tener, digamos, unas comunicaciones periódicas hacia los conjuntos cerrados, hacia las unidades residenciales, como Secretaría de Seguridad, con algunas recomendaciones específicas, con contactos también directos que le permita precisamente a este tipo de organizaciones trabajar con la localidad, trabajar con nuestros enlaces, trabajar con la propia Secretaría. Entonces estamos dispuestos a trabajar ese tema. El tema de los cerramientos, pues desde luego, yo digo, todo este es un tema de seguridad ambiental en donde debemos propugnar porque cada vez haya más integración, digamos, de las comunidades, haya menos aislamiento de las comunidades frente a los fenómenos de violencia y delincuencia. Ahora, no sé si el cerramiento solamente hace referencia al tema mismo de las unidades residenciales, la manera como hacia adentro se cierran, o también tiene que ver con esto en términos de la pandemia. Estos aislamientos, como decía al comienzo, producen miedos. Pero lo que también nos ha mostrado es que el esfuerzo que tenemos que hacer hacia adelante va a ser muy grande. Y va a ser muy grande porque tenemos que recuperar la confianza no solamente de los ciudadanos hacia las autoridades, sino también recuperar la confianza entre los ciudadanos. Y ese es un trabajo que tenemos que realizar desde distintas instituciones, desde las alcaldías locales, desde educación, desde salud. Va a ser un esfuerzo grande hacia adelante cómo regresamos a las clases, cómo regresamos a estudiar, cómo los niños, niñas y adolescentes regresan a estudiar, cómo podemos tener confianza de que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan a estudiar.
no solamente frente al robo, sino frente también a la posible contaminación. Ese es un riesgo grande que vamos a tener que afrontar como administración desde las distintas instituciones y como sociedad. Inclusive viendo este tema de la violencia hacia las mujeres y niños y niñas en los hogares, el servicio de comisarías de familia y de casas de justicia va a tener que replantearse, y los servicios de justicia y de seguridad van a tener que replantearse y van a tener que estar mucho más cerca a los ciudadanos. Antes que sentarse a esperar los problemas, vamos a tener que ir a buscar los problemas. Vamos a tener que tener unos funcionarios que estén dispuestos a atender a los ciudadanos, no solamente a través de las redes, sino que esté dispuesto a ir donde los ciudadanos a mirar cómo solucionamos los problemas. Yo creo que ese es un esfuerzo que como sociedad debemos hacer, porque si algo está dejando, digamos, esta pandemia son unos cuidados, pero también un aislamiento. Ese aislamiento está produciendo miedo, y ese aislamiento con mucho tiempo produce un miedo a salir a la calle, no solamente por contaminación, sino qué hay en la calle. Si yo veo noticieros, pues voy a sentir mucho miedo al salir a la calle. Entonces, ¿cómo logramos recuperar la confianza de la gente? Ese es un reto grande que tenemos como administración y como sociedad. Y por eso creo que hay que apoyarse mucho en las organizaciones comunitarias. Hay que trabajar con las organizaciones comunitarias. Hay que organizar a la gente, no solamente en materia de seguridad, sino en todos los campos. Entonces, ese va a ser un esfuerzo grande que tenemos que desarrollar, y por eso estamos dispuestos a ir, Israel, a trabajar con ustedes o a las reuniones que nos inviten para participar, y desde luego mirar cómo mejoramos las condiciones de seguridad en cada uno de los sitios que la gente está demandando en sus barrios y en sus localidades. Sí, yo creo, doctor Hugo Acero, que esta es una de las cosas más importantes de estas reuniones, que usted pueda hacer contacto con líderes locales que lo empapan a usted de la realidad local para que usted los apoye con todo lo que usted puede. De hecho, doctor Hugo Acero, pues ahora que tocó Israel el tema, pues no lo puedo pasar por alto, las amenazas que usted ha recibido, aunque obviamente usted no sabe de quién son, pues fue alertado por la policía de unas amenazas, y mucha gente, incluso cuando estábamos citando este Facebook Live, escribía, pero bueno, ¿qué esperanza podemos tener nosotros si el secretario de Seguridad está amenazado? ¿Usted qué tendría que decirle qué tendría que decirle a los ciudadanos frente a eso, que se angustian? Dice, pues si lo amenazan a él, entonces, ¿qué vamos a hacer el resto? Doctor Acero, se le fue, está sin sonido. Sí, está sin sonido. Sí, bueno, lo primero es que todavía no se sabe, por lo menos que a mí me hayan dicho de dónde provienen estas amenazas. Hay algunas hipótesis que yo prefiero no mencionarlas, pero están ligadas básicamente a fenómenos de delincuencia. Y yo creo que se debe en parte al trabajo. Yo creo que pues hay que esperar, hay que esperar. Muchas de estas cosas a veces no terminan más de allá del anuncio, pero todas las amenazas hay que ponerle cuidado. O sea, lo que sí puedo decirles es que hemos venido trabajando desde el primer día de gobierno con la alcaldesa, con la policía, bajo el liderazgo de la alcaldesa, con la policía, con la fiscalía e inclusive con el Consejo Superior de la Judicatura. Y no en vano, a la fecha hemos logrado desarticular 94 bandas, algunas de ellas muy grandes y muy fuertes, y la gran mayoría de ellos ha terminado en la cárcel. Y no, pues ojalá no sea nada, en esto ojalá no sea nada, pero lo que sí tenemos que seguir haciendo es trabajando. O sea, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Estos son cargos que tienen esa posibilidad, y bueno, sabía en qué me estaba metiendo desde hace mucho tiempo, y creo que lo que hay que hacer es cuidarse y trabajar todos los días. No, doctor Acero, pues primero que todo lo que tenemos que esperar nosotros y todos los ciudadanos es que efectivamente la Fiscalía y la Policía encuentren realmente de dónde provienen esas amenazas, y seguramente que ya la captura de 94 bandas ya es un resultado muy importante que obviamente le trae riesgo. Yo le pido a la gente que tiene el micrófono abierto que por favor lo cierre, porque siento por allá siento un pajarito antes de darle la palabra a Orlando Angulo, a ver qué es líder de Kennedy y cuál es su inquietud para el doctor Acero. Orlando Angulo, de Kennedy. Si no está listo Orlando, entonces Raúl Cano, del barrio Cantalejo, localidad de Suba, que también es candidato a los consejos locales de bicicleta por su localidad. ¿Cuál es su pregunta desde la localidad de Suba para el doctor Hugo Acero?
Secretario Guacero, muy buenas tardes. Como lo mencionó la concejal Marisol, soy del barrio Cantalejo de la localidad de Suba. Mi preocupación exactamente es sobre el tema de las personas migrantes. En esta zona donde yo me encuentro, se encuentra mucha comunidad venezolana. El problema más de eso es que muchos de ellos son personas que trabajan en la parte de reciclaje, que se la pasan mucho en la calle, subiendo calles, bajan calles, pero a raíz de eso se ha incrementado mucho la inseguridad en este sector, porque uno los ve que portan navajas, machetes, son unas personas que realmente son muy peligrosas para el sector. Entonces, esto se ha visto afectado el barrio por el tema de los migrantes y además de eso, el tema de la bioseguridad, que además ellos andan en grupos muy grandes que ni siquiera respetan su distancia, no tienen tapabocas. Entonces, todo esto nos ha preocupado mucho a la comunidad de este sector. Raúl, digamos, este es un tema en donde hemos tenido algún cuidado para no terminar estigmatizando una población que en su gran mayoría, digamos, es población buena, es población trabajadora. Como los colombianos, muchos de ellos, como los colombianos, tuvimos que emigrar o tuvieron que emigrar en busca de mejores oportunidades, no solamente hacia Venezuela, sino hacia otros lados. Lo que sí hemos venido encontrando es que un grupo reducido de venezolanos, algunos de ellos definitivamente están realizando labores de, digamos, actividades por fuera de la ley. Pero ahí hemos venido trabajando con Migración Colombia, en distintos lugares en donde hemos tenido reuniones, e inclusive trabajo directo con Migración Colombia, se hacen controles por territorios, se miran antecedentes, se miran identificación, antecedentes, apenas estamos haciendo bases de datos, muchos de ellos ni siquiera tienen identificación. Lo primero que hay que hacer es identificarlos con la primera identificación que nos den. Si la persona nos dice que se llama Ricardo López, pues es como es y se hace la identificación decadactilar, se toman fotografías y demás, y a partir de ahí tenemos una identificación, porque como no hay relaciones con Venezuela, no podemos consultar ninguna base de datos respecto a los antecedentes de esa persona. Entonces nos toca comenzar a trabajar en ese proceso de identificación, de regularización, pero también en términos de delincuencia, lo que ha venido sucediendo es que cada vez que hay una detención y hay evidencia efectivamente que una persona de estas participó de estos actos delincuenciales, a veces los jueces consideran que no lo van a mandar a la cárcel, pero lo que sí hacemos con Migración es que con base en el trabajo que se hace con la Fiscalía y lo que se presenta ante el juez, se está deportando a estas personas. No hay día de la semana que no estemos deportando personas hacia Venezuela que han cometido delitos en Bogotá. Y ese es un esfuerzo importante que estamos haciendo con Migración Colombia. Pero igual, no es identificación, control, y eso lo hacemos con policía, Migración Colombia en distintos territorios. Desde luego que atendemos, digamos, esas solicitudes y hacemos control sobre determinados territorios, y este será otro lugar donde tengamos que hacerlo. Pero tenemos el cuidado de no estigmatizar a una población que, como digo, migró por necesidad. Algunos de ellos están regresando porque están realmente también casi que aquí muriéndose de hambre, y que están regresando a su país como otra posibilidad, por lo menos, de estar con sus familias. Y ahí también facilitamos la salida y lo hacemos también con Migración Colombia, y son casi todos los días que salen 250, 300, 400 personas hacia Venezuela. Es un esfuerzo grande y desde luego en materia de seguridad tenemos que controlar a aquellas personas que están cometiendo delitos digamos, en la ciudad. Y es lo que estamos haciendo, y cuando nos llegan este tipo de solicitudes, como las que nos hace precisamente Raúl, recurrimos a Migración Colombia para hacer algunos operativos a nivel territorial en los barrios donde se nos dice que se están presentando esos problemas. Doctor Guacero, pues yo no quiero abusar de su tiempo, ni del tiempo de los panelistas, ni de los asistentes a
este Facebook Live, pero sí le voy a hacer una última pregunta que han transmitido justamente quienes están siguiendo esta transmisión, y es que usted les explique un poco cómo va a ser la policía por cuadrantes, o la manera como van a reorganizar la policía por cuadrantes, que entre otras cosas incluye que ya la gente no va a llamar a la sede de la policía por cuadrantes, sino al 123, cuando obviamente este cambio haya avanzado. Entonces, que usted le cuente un poquito a la gente en qué consiste exactamente la reorganización de la policía por cuadrantes, que creo que es como digamos, el apoyo más inmediato de los ciudadanos dentro de sus barrios y dentro de sus localidades. ¿Hasta cuándo debemos acudir a donde está ubicado como el CAI, y a partir de cuándo deberíamos llamar directamente al 123? Es un poco como que usted le cuente a la gente en qué va a consistir este gran cambio para aprovechar la poquita policía que tenemos. Bueno, lo primero es que el plan de vigilancias por cuadrantes tiene, digamos, unos límites geográficos muy estrictos. De tal cuadra, de tal calle a tal calle, tal carrera, tal calle, de diagonal tal. Entonces, ahí se mueve el policía y como que de ahí no pasa. Un ejemplo clásico son las vías grandes, la 30, la Caracas, la autopista sur. Entonces, claro, el CAI llega, el cuadrante, por ejemplo, en el caso de Chapinero, en límites con Barrios Unidos, o Chapinero con Teusaquillo. Entonces, la policía del cuadrante que tiene Chapinero llega hasta la Caracas. La mitad de la Caracas, que es precisamente el separador por donde pasa Transmilenio, y el separador de la Caracas no lo atiende nadie. No lo atiende ni Chapinero, ni lo atiende la policía de Barrios Unidos o la policía de Teusaquillo. Entonces, la Caracas se ha convertido como el río en los pueblos y en los municipios. El lugar donde todo el mundo bota la basura, el lugar donde todo el mundo hace lo que se le da la gana, y nadie interviene en ese sitio porque parece que ahí eso no le pertenece a nadie. Entonces, en la mitad de la Caracas uno ve gente consumiendo droga, en la mitad se aparece un cadáver, el que llegue primero traslada un poquito el cadáver para la otra localidad para que no queden las cifras de la localidad respectiva, y como que nadie atiende ese nivel intermedio. Los cuadrantes dinámicos van a ser cuadrantes que se mueven de acuerdo con la actividad delincuencial. Si el delincuente pasa, pues el policía tiene que pasar. Es que no es el límite hasta aquí, el delincuente pasó, hay que seguirlo y hay que perseguirlo. Y si la delincuencia se mueve, el cuadrante se debe mover hacia allá. Y no es que aquí me corresponde esta área y no la otra. Y debe interlocutar y trabajar con los otros sectores para tener un apoyo importante. Entonces, van a ser cuadrantes mucho más dinámicos en ese sentido. O sea, quiero decir, mucho más, no tienen unos límites fijos, van a ser, digamos, mucho más amplios su territorio, va a haber interrelación. Y por otro lado, a los policías de los cuadrantes, a través de una cosa que se llama las TAMIR, que es como una base de datos, al policía tenía que estar pendiente de si había iluminación, si había que podar árboles, si había que recoger basura, habitantes de calle, múltiples problemas. Y claro, el policía se dedicaba a eso y pierde su sentido de garantizar la seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros, como autoridades, como administración, como localidades, como distrito, tenemos que solucionar esos problemas. Nosotros somos los que vamos a trabajar al lado de la policía, al lado de las comunidades y al lado de los vecinos que nos dicen, mire, es que aquí no hay iluminación, mire que hay que podar este árbol, mire que hay que encerrar este lote, mire que ese establecimiento es donde siempre hay riñas. Eso es lo que nosotros tenemos que atender. Y eso lo hacemos a través de los inspectores, del alcalde local, del comisario de familia, si hay problemas de ese tipo, de las unidades de mediación, de nuestros gestores. Todo eso lo tenemos que hacer distintas. Que el parque está abandonado, pues ¿a quién le corresponde? Pues al IRD. Y ahí tenemos que trabajar, digamos, en esa línea. Eso no lo tiene que hacer el policía. El policía se dedica a su tarea, trabajamos en equipo, encontramos problemas y solucionamos problemas de entorno y de seguridad. Ese es el objetivo, digamos, del cuadrante. Ahora, cuando hablamos precisamente con la Policía Nacional, con el general Vargas, con el comandante de la Policía de Bogotá, dijimos, bueno,
Policía más cercano a los ciudadanos. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar con los ciudadanos, nos vamos a reunir con los ciudadanos, vamos otra vez a recuperar esa cercanía. Bueno, hagámosle, pero no es solamente el policía, debe ir funcionarios de la alcaldía local y hasta donde se puedan ir, deben ir funcionarios de la Secretaría de Seguridad a asistir a esas reuniones, estar pendiente, nuestros enlaces territoriales, nuestros gestores, estar pendientes de lo que es como una reunión como estas, en donde la gente le dice a uno, pero es que mire, hay que podar este árbol, pero no, es que en esa cuadra están robando, mire, es que además no hay iluminación, como me ha sucedido en el caso de Bosa, con los vecinos que se han vuelto incisivos, pero eso es perfecto, porque esa es la tarea que tengo que hacer yo, llamarle a Amanda de la UAS y decirle, Amanda, allá la gente dice que no tiene iluminación, va y mira, arregla la iluminación y dice, pero hay una ruta ahí que no se ha instalado todavía, alumbrado público, pero próximamente se le va a instalar, o hasta que el conjunto que se está construyendo entregue eso al distrito, podemos iluminar ese sector. Entonces, eso es lo que corresponde, o sea, un trabajo como en equipo, de manera permanente, en términos de cuadrante. No sé, concejal, si con esto alcancé a tener toda la respuesta. Sí, doctora Cielo, por aquí es como una especie de policía sin fronteras. Por aquí alguno de los que está participando en el Facebook Live decía que es una especie de policía dinámica que puede desplazarse a atender la urgencia sin importar si es su cuadrante o no es su cuadrante, porque eso ya no se va a delimitar así tan puntual. Aquí me han pedido dos de los participantes, que son Raúl y Adriana, hacer una pregunta final, por favor, final y muy concreta para el doctor Acero, porque yo tengo que decir que ya ha sido muy generoso con el tiempo. Entonces, rápidamente, Adriana, la pregunta puntual, rápidamente, Raúl, la pregunta puntual para redondear, terminar, y si no, sin antes recordarle a los ciudadanos que la seguridad no es un asunto solo de la Secretaría de Seguridad, de la policía, o de la alcaldía. La seguridad es de todos y todos tenemos que estar dispuestos a apoyar a la autoridad, a apoyar a la policía y por supuesto también a denunciar, porque es la manera en que podemos decirle a la autoridad qué está pasando, es denunciando. Entonces, Adriana, rápidamente, Raúl, rápidamente, las dos preguntas últimas para el secretario de Seguridad, muy puntuales, por favor, gracias. Ok, muchas gracias. Es básicamente lo siguiente, resulta que dentro de las múltiples percepciones de inseguridad, lo decía yo al comienzo, la gente ve que, por ejemplo, las personas que hacen domicilios, ciertos núcleos son como, se reúnen en el espacio público, los carros sospechosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no es posible que de pronto cuando la ciudadanía hace esos llamados de, mira, hay una aglomeración de personas de domiciliarios, hay unos carros mal parqueados, sospechosos, ¿por qué la policía no llega a atender esos pequeños casos que podrían de alguna manera estar mitigando situaciones peores en adelante? ¿Cómo hacemos para que esa acción llegue rápidamente y no haya que esperar tanto? Antes de que conteste el doctor Hugo Acero la pregunta de Raúl, para que él pueda contestar las dos preguntas de una vez. Por favor, Raúl. Bueno, secretario, es una pequeña solicitud. No sé si por medio de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud se pudiera hacer una visita a este sector en el barrio Cantalejo, San Cipriano, Britalia Norte, que es en el sector donde yo vivo, donde le comentaba el caso de que la gente vive en grupos muy grandes y el tema ahorita de la pandemia es muy complicado y la gente no cumple con los temas de bioseguridad, el tema de la distancia, el tapabocas, hacer un barrio y sobre todo sin llegar a estigmatizar como lo mencioné anteriormente, pero el tema de los migrantes es que son personas que desafortunadamente uno les llega, les dice y les dice sobre el tema, les aclara que por favor se pongan el tapaboca y eso le responden uno con 1000 groserías, es amenazándolo, o sea, es un comportamiento que no debería ser. Si uno trata de ayudarlos, pero si ellos responden de una forma agresiva, pues no debería ser. Entonces, ¿qué se podría hacer para que se pudiera hacer una visita por parte de las dos secretarías por este sector? Adelante, doctor Acero. Bueno, Adriana, digamos, ese es un trabajo. Ahí hay que hacer un esfuerzo conjunto, policía, alcaldías locales, 1, 2, 3, todo lo que los ciudadanos están demandando. Precisamente tú dices, hay domiciliarios que se reúnen, qué hacer para que la policía llegue y efectivamente controle este tipo de aglomeraciones y inclusive de malos comportamientos. Ese es el esfuerzo por cambiar el servicio.
ese es el esfuerzo por acercar cada vez más. Es que atender, yo le digo diciendo, digamos, a mis funcionarios, ahí está precisamente Luz Janet, ahí está Carolina, ahí están los enlaces territoriales. Yo le digo, a la gente hay que atenderle la demanda. A la gente hay que ir a decir, a oírla y decirle, bueno, ¿qué es lo que pasa y cómo vamos a solucionar este problema? Y si no se puede, pues se le dice, como me ha sucedido en algunos casos, ahí no puedo eliminar porque ahí no hay servicio, así de sencillo, y no va a ser ahora. Ese terreno no se puede recuperar porque es un terreno particular, vamos a ver qué podemos... Todas estas cosas hay que decirles de manera directa. Y es recuperar ese servicio y hay que hacerlo también con policía. A veces un solo recorrido de policía por uno de esos territorios donde hay aglomeraciones, un llamado de atención e inmediatamente se soluciona. Claro, yo les puedo decir, mándenme a mí el problema, que yo lo hablo con el comandante operativo ordena y se hacen las cosas rápidas. Si yo lo sigo haciendo de esta manera, pues va a llegar un día en donde no voy a poder manejar absolutamente todas las demandas que tengo, pero así lo estamos haciendo también. Y ahí también estamos tratando de mejorar el servicio de policía. Una de las cosas que hemos planteado, y la policía está haciendo esfuerzos importantes, hay que decir que este nuevo comandante de la policía es muy dinámico, ha tenido problemas porque ha retirado policías por malos comportamientos. Y ustedes han visto en las noticias que lo retiraron porque de manera injusta, en fin. Pero él ha hecho los esfuerzos y están haciendo los esfuerzos. Y yo creo que conjuntamente tenemos que mejorar cada vez más el servicio de policía. Y de ahí que el trabajo con las comunidades es muy importante. O sea, una comunidad organizada es una comunidad que establece mejores relaciones con la policía y que demanda de su comandante que está ahí cercano mejor servicio y está pendiente de que el servicio se cumpla. Y esa comunidad, si siente que no hay servicio adecuado, denuncia claramente que no hubo un servicio adecuado. Y esto sucede con policía o con cualquier servicio que el Estado preste hacia las comunidades. Por eso es que necesitamos fortalecer la organización comunitaria. Y yo creo que esta respuesta sirve precisamente también para la pregunta que hace Raúl. Es la manera como a veces el ciudadano solo trata de que sus comunidades o sus vecinos se comporten de manera adecuada y desde luego los vecinos lo mandan a uno, bueno, discúlpeme, al carajo. Pero si es una comunidad organizada la que ya sale la junta y le dice, hombre, aquí nos comportamos así y es de esta manera que nosotros nos comportamos y nos regulamos de esta manera, eso ayudaría muchísimo. Pero también tiene usted razón, Raúl. A nosotros, las autoridades, nos corresponde ir a mirar qué está pasando con esto y exigir de los ciudadanos que se cumplan con las medidas que estamos desarrollando. Ha sido grande el esfuerzo que hemos hecho como administración para que efectivamente se respete el aislamiento, se hagan las medidas de bioseguridad. Pero también tengo que reconocer que la sociedad bogotana nos ha sorprendido. Es increíble, pero con la poca policía que tenemos, con el esfuerzo grande que hacemos, que no alcanzamos a cubrir absolutamente toda la ciudad, la gran mayoría se está sabiendo comportar. Son una minoría los que no se han sabido comportar, pero Bogotá tiene todavía muchos elementos de cultura ciudadana que hay que fortalecer. Por eso para mí es muy importante y para la administración es muy importante trabajar con las comunidades, fortalecer las comunidades. Como digo, una comunidad organizada no solamente es una comunidad que se regula de mejor manera, sino que además es una comunidad que nos demanda más y mejores servicios en todos los sentidos, incluido el de seguridad. Una comunidad organizada no permite que las obras se hagan mal. Una comunidad organizada no permite que haya corrupción de ningún servidor público, porque se da cuenta y lo denuncia. Una comunidad desorganizada es una comunidad en donde un vecino levanta la mano y dice, mire, están haciendo esto, y seguramente termina hasta amenazado. Pero una comunidad organizada, no, porque es precisamente la comunidad. Y por eso vamos a apostarle a ese trabajo. Raúl, recogemos la observación, así como recogimos la observación absolutamente de cada uno de ustedes en cada una de sus intervenciones. Y le pido a Luz Janet Forero, que está en esta reunión, que es la subsecretaria de Seguridad, que en conjunto con
los enlaces territoriales, acerquémonos nuevamente a cada uno de ustedes para tener de mejor manera esas propuestas que han hecho y cómo las vamos a trabajar en el territorio, porque es de esa manera que vamos a trabajar. Tenemos que hacer más esfuerzos, concejal. Hemos venido aumentando el número de gestores y los vamos a aumentar más, porque necesitamos gente que trabaje con las comunidades, gente que esté cercano a las comunidades, que oiga lo que está sucediendo y que no solamente oiga, sino que nos traiga esas razones, esas demandas, más que razones, esas demandas, y que podamos trabajar conjuntamente allá en el barrio, allá en la comunidad, con la policía, con el alcalde local, con el gestor, con el inspector, con el comisario, con la unidad de mediación, con todo el mundo, solucionando problemas. No va a ser fácil, pero ese es el trabajo que tenemos que emprender, porque es la única manera que podemos ganar en confianza. Doctora Acero, yo estoy pues completamente de acuerdo con usted. Yo no quiero ser abusiva y ya le prometí 1:30 nomás y ya la hemos cumplido. Yo estoy de acuerdo con usted que líderes como Adriana Cabra en Usaquén, Miguel Fandiño en Los Mártires, Israel Rodríguez en Fontibón o Raúl Cano en Suba son enlaces muy importantes y son como los ojos y los oídos de la Secretaría de Seguridad en estos sitios respectivos. Yo los despido a todos. Me dicen por allá de Usme, doctora Acero, en el barrio Alaska, que se les robaron las bombillas hace rato y que sería bueno que les mandaran bombillas al barrio Alaska de Usme. Nos dicen también de Chapinero que la idea es que la policía responda pronto. Yo lo único que tengo que decir es que pues gracias a los líderes por acompañarnos, pero muy especialmente, doctora Acero, gracias a usted por la generosidad en el tiempo y sobre todo por la transparencia y la honestidad con la que respondió a las preguntas, no solo de los representantes locales, sino también de las personas que siguieron este Facebook Live. Así de manera que, pues muchas gracias de nuevo a todos y seguramente que esto va a ser de mucha utilidad para la gente de las localidades y también yo espero que de mucha utilidad para la Secretaría de Seguridad. Así que gracias a todos y hasta pronto. Concejal, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Bueno, por favor, cuídense. Feliz noche. igualmente, Igualmente, doctora Acero.